0 o más órdenes de trabajo. Pues imagínense que estamos en una empresa que fabrica cosas a pedido. Entonces cuando se genera un pedido, la empresa tiene que decirle a la industria, a la producción, mire, fabriquen esto. Y para fabricar esto tiene que hacer ciertas órdenes de trabajo, que están asociadas, bueno, a las plantillas de fabricación. Otro detalle interesante es que cuando uno hace modelado de datos, la documentación y esto son dos cosas de las que quiero hablar. Fíjense que uno se tiene que meter en la cabeza del problema, ¿ya? Pues cuando uno hace modelado de datos, cuando uno hace ingeniería de software en general, cuando uno trabaja en esta área, uno deja de pensar solamente en computación y uno empieza a aprender cosas como el dibujito que hacíamos aquí del transporte, ¿se acuerdan? ¿Okay? El modelo ayer de transporte, uno empieza a aprender sobre sistemas de transporte. Uno empieza a aprender sobre sistemas de producción, sobre sistemas administrativos, sobre un montón de cosas y se va enriqueciendo. Sobre la documentación, hay algo que es importante, quizás no comentamos. Lo vamos a comentar un poco cuando llevemos esto al modelo relacional. Pero en muchos casos, no en todos, en muchos casos, si uno quiere documentar seriamente un modelo de datos, un diagrama de clase, uno debería tener al menos una breve descripción de cada clase. ¿Se dan cuenta? Uno puede hacerse una tablita muy simple. Hay herramientas, hay editores que lo generan automáticamente. A mí personalmente no me gustan. Pero uno puede agarrar y uno puede decir, mira, o sea, producto catalogado significa tal y tal y tal y tal cosa. Uno describe esa clase, ¿ok? De manera que el que lea el diagrama más adelante, como nosotros en este caso, si tiene esa descripción, es mucho más fácil potencialmente entender esa clase. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Voy a poner una barra allí en que la gente empieza. Esto, bueno, miren, a nivel de dominio, a nivel de implementación, no sé, ahí abajo dice nivel de dominio, sinceramente no sé por qué, alguna razón habré tenido. Hay muchos atributos. Por un lado pareciera estar a nivel de implementación, ¿ok? Pareciera ser un sistema también de gestión de compras, de producción o lo que sea. Fíjense en las entidades, ¿no? Pedido, empleado, cliente, administrador, compra, bueno. Pero en ese diagrama hay un error, hay un pelón fundamental. ¿Cuál es? No hay una sola cardinalidad. Las únicas que medio podemos asumir son las de las agregaciones, que podemos intentar asumir que son uno a muchos. Fíjense en lo difícil que es leer el diagrama sin las cardinalidades. A mí me da urticaria, se los digo sinceramente. ¿Okay? Entonces la moraleja, lo que les tiene que quedar a ustedes es: no se olviden de poner las cardinalidades, porque las cardinalidades son un factor muy importante en la lectura del diagrama. Yo he estado en casos, en situaciones laborales, donde un colega hace el diagrama y lo manda por correo para hacer algo, y uno abre el diagrama y no tiene una sola cardinalidad. Claro, el tipo tiene las cardinalidades en su cabeza, pero si no me las dice, yo tengo que, a lo mejor las puedo deducir, ¿se dan cuenta? Pero uno, tengo que hacer un esfuerzo extra de deducirlas, lo cual me pone de muy mal humor, y dos, me puedo equivocar en mis deducciones, y entonces vamos a tener visiones distintas del sistema. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad? A ver, entre cliente y pedido. Esa es bastante obvia, ¿no? Pero entre administrador y producto, muchos a muchos, uno a muchos, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, realmente uno tiene que hacer un esfuerzo extra. Entonces, moraleja, no se olviden de las cardinalidades, por favor, es muy importante. Yo sé que no se lee, ojo, tranquilos, realmente no interesa mucho que se lea. Cuando tengan las transparencias a mano, hoy publico todo, revisen si quieren el diagrama un poquito más con lupa, ¿no? Por ejemplo, esto ya es un diagrama a nivel de implementación. Y yo aquí, fíjense que no hay un solo atributo. Lo que estoy tratando de representar en este diagrama es la arquitectura
de cierto software, de cierto framework, la jerarquía de ciertas clases. Yo estoy diciendo cosas como que, por ejemplo, bueno, tengo una clase base particular que se llama FromListBase, yo sé que no se lee, y de esa clase base particular van a heredar esta y esta y esta, ¿ok? Y entonces resulta y pasa que de esta heredan esta y esta, y así voy armando mi jerarquía de clases. Entonces es un diagrama que me permite agarrar, así como cuando tenemos un modelo de datos, nos sentamos frente al modelo de datos y decimos, ahí como que hay algo raro, o aquí podemos tener un problema de rendimiento, o lo que sea, etc. Cuando uno está haciendo arquitectura de software un poquito, cuando uno está haciendo diseño orientado a objetos, ¿vale? Y está programando aplicaciones complejas, uno trata de estructurar las clases o de definir clases de manera que eso sea fácil de programar. ¿Sí me siguen? Esa es la idea. Entonces uno agarra, se sienta frente a este diagrama y dice, me gusta, o sea, la estructura tiene sentido. A lo mejor no la he codificado, estoy pensando en eso, ¿bien? O no, me parece que ahí hay un problema porque hay mucho acoplamiento entre tal clase y tal clase o lo que sea, ¿ok? Entonces es algo interesante, es algo útil en ese sentido. De nuevo, nos estamos saliendo un poquito del modelado de datos, estoy mostrando usos de esto. Fíjense que esto de nuevo es otro diagrama arquitectónico. Cuando veamos en ingeniería de software, cuando lleguemos a arquitectura de software, vamos a retroceder a esto. Por ahora realmente no importa mucho. Noten algo interesante en este y el anterior. Fíjense que estoy usando colores en los diagramas de clase. Entonces eso es algo que UML no define realmente, al menos no que yo sepa, pero que la mayoría de los editores soportan, ponerle colores a los elementos de UML. Es algo útil porque yo puedo, por ejemplo, asumir que las clases que tienen color anaranjado o rosa pálido o lo que sea eso, ¿ok? Son las clases de interfaz con las que interactúa el usuario y cliente. Entonces, en algún lugar obviamente debería poner la leyenda, ¿no? También, fundamental. Yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, las clases amarillas son las clases del motor de redes de Petri que ejecutan el flujo de trabajo. Y uno puede ver eso allí. Y las clases verdes, fíjense que aquí sí hay modelo de datos, las clases verdes son entidades persistentes que se guardan en la base de datos. O sea, este es el modelo de todo esto, de alguna forma. Las clases blancas, sinceramente, no sé, tendría que volver a colocarme en el problema. Pero uno puede con los colores tener una idea rápida de qué es lo que está ocurriendo y transmitir una idea de cómo se están agrupando o clasificando esas distintas clases. ¿Bien? De nuevo, el detalle particular de este diagrama realmente importa poco en este momento. Nos importaría más en ingeniería de software. A nivel de implementación, de nuevo yo sé que no se lee. Si mal no, bueno, eso es un diseño de un juego, de un juego de computadora. Por ejemplo, fíjense, esta clase se llama motor de juego, esta clase se llama motor de río, creo que dice. Esto se llama sprite, que es el dibujito de un personaje que se va moviendo. Entonces, bueno, uno va haciendo todo el diseño de alguna forma. Esto es a nivel de implementación. Fíjense que es mucho más detallado que el anterior, o sea, tiene atributos, tiene métodos, etc. ¿Ok? Entonces aquí me interesa no solo cómo se estructuran las clases, sino qué tiene internamente cada clase. Mientras que aquí me interesa más que nada, y aquí cómo se estructuran las clases entre sí, ¿no? Noten, de nuevo les decía que son dos cosas que no son inseparables, ¿no? Pero uno las puede pensar de forma separada. Si uno puede pensar primero en qué clases tiene uno en su sistema, en su modelo de datos, después pensar en cuáles son las relaciones y ir añadiendo clases sobre la marcha y después pensar en atributos. O sea, son cosas que se pueden pensar de forma bastante separada. Esto potencialmente es un modelo conceptual, por ejemplo, de aquí de la universidad, de la facultad. Fíjense que uno dice que una facultad o un núcleo es una agregación de escuelas. ¿Ok? ¿De cuántas? De una o más escuelas. O sea, una facultad tiene que tener al menos una escuela para ser facultad. Luego estamos diciendo que además la facultad o el núcleo es una agregación de institutos de investigación, de centros de investigación, de laboratorios de investigación y de posgrados. ¿Ok? Y estamos diciendo que
La escuela, a su vez, es una agregación de departamentos. Y que tanto los posgrados, laboratorios de investigación, etcétera, hasta las escuelas, todos son dependencias. Cuando uno habla de una dependencia, puede ser cualquiera de estas. Y cuando uno habla de un laboratorio de investigación, es una dependencia. A mí no me gusta realmente mucho la notación de este diagrama, o sea, se ve extraño, pero es válido también, ¿no? Obviamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, esto quizás mucho más a nivel de implementación, hay mucho detalle, ¿no? Y esto es quizás un trocito de un sistema completo, ¿no? A lo mejor el sistema completo tiene muchas de seguro, tiene muchas más clases. Entonces noten que uno define la entidad o la clase película con todos sus atributos y, bueno, con todos sus métodos asociados. Eso en este caso particular, ¿no? Entonces hay desde métodos que sirven para acceder a los atributos, como setTítulo, getTítulo, estos dos. Métodos para crear una nueva película, métodos para imprimir la película, desplegarla, modificarla, eliminarla, etc. ¿Bien? De nuevo, el modelado de datos realmente lo que nos interesa a nosotros es mucho la estructura, las entidades que tenemos que tener, la estructura de esas entidades y o sea, las relaciones entre ellas y los distintos atributos. Estudio, de nuevo es la misma situación, entre película y estudio hay una relación muchos a muchos, o sea, un estudio produce muchas películas, ¿ok? Aquí está el asterisco, que casi no se ve quizás, y una película es producida potencialmente por muchos estudios que pueden ponerlo a aportar dinero. ¿Bien? Noten ahí algo que no conversamos quizás en la transparencia de UML, de clases, que ahí hay una cosa que se llama, una clase que se llama tipo película. Y fíjense que tiene arriba un estereotipo que es enumeration. ¿Qué será eso? Un struct. No, ninguno de los dos. Es algo que yo creo que existe en C++ y que ustedes han usado. Numerado. Exactamente eso, es un tipo numerado. O sea, es una forma de decir, bueno, tipo película es un tipo enumerado y los posibles valores que puede tener tipo película son drama, suspenso, acción, comedia, etc. Pero fíjense que película tiene aquí un tipo película. Entonces, ese tipo película puede ser drama, suspenso, acción, comedia. Es un enum, en C++ y en Java también hay enums. Bien. Bueno. Otro ejemplo, en este caso, si por ejemplo el departamento de computación o los departamentos de la universidad prestaran los equipos, los videobeams, etcétera, en general, por ejemplo a los profesores sí los prestan, lo digo, por ejemplo al personal, a los estudiantes, etcétera, uno podría plantear un sistema que lleva el control de todos esos préstamos. ¿Sí me siguen? Entonces uno dice, bueno, a ver, fíjense, el centro de todo esto, o sea, un detalle interesante de implementación de modelado es que si uno dice voy a hacer un sistema para hacer la gestión de los préstamos de equipos a los profesores, estudiantes, empleados, etc. ¿Ya? Pues las entidades obvias que uno tiene ahí son equipo, profesor, empleado, estudiante. Es el centro de todo el meollo del asunto. Ese es un buen truco también, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tengo equipo. Entonces, el equipo es controlado por personal. Por ejemplo, la secretaria es la responsable del equipo, la secretaria del departamento. El personal controla muchos equipos, muchos videobeams, muchos laptops, muchos lo que sea. ¿Okay? Por ejemplo, el equipo es solicitado el estudiante solicita equipos y el equipo es solicitado